para las próximas 3 o 4 semanas vamos a estar en el libro de Judas, que se encuentra al final de su Biblia, casi en el Nuevo Testamento, aprendiendo sobre cómo luchar por la fe, cómo luchar por la fe, el por qué y cómo y todo eso. Vamos al texto directo. Es una carta, no es un libro. Es una carta, tiene como 24, 25, algo así, versículos. Entonces es un solo capítulo, para llamarlo así. Pero vamos empezando con el primer verso. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Esto es su introducción. Solo existe un hombre en el Nuevo Testamento llamado Judas, que tiene un hermano llamado Santiago. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de ahí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y vamos a leer esto como de una manera normal, como una lectura normal y en la forma natural de comprender lo que el autor está diciendo. ¿Okay? Vamos a leerlo. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. No es porque era gente de su pueblo. Era como escuchar a alguien de su barrio empezar a enseñar, ¿verdad? Y wow, ¿qué es eso? ¿Quién es él? Y luego Mateo escribe preguntas que las personas están haciendo sobre este hombre enseñando y haciendo esos milagros. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿A quién se refiere ellos con esa pregunta? No es pero ¿quién es el carpintero? José, ¿verdad? José, el papá terrenal, y de la perspectiva de ellos hasta el momento, es el hijo de José. Siguiente pregunta. ¿No se llama su madre María? ¿Verdad? Porque son gente del pueblo. Entonces, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es su papá terrenal, su mamá? Y la última pregunta. ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿De qué está preguntando? ¿Qué es el punto que el autor Mateo está tratando de hacer? Esta no es la familia inmediata de ese muchacho que creció en el barrio llamado Jesús, ¿verdad? Jesús tuvo hermanos, y para decirlo así, después de tener Jesús, María tuvo con José hijos. Y eso es, ¿por qué? Porque ella fue una mujer obediente a Dios, porque fue una mujer normal y corriente, muy usada y bendecida por Dios, por supuesto, bendecida por Dios, pero de una manera única, única. Pero ella se casó con un hombre y como Dios lo mandó en Génesis, tuvo relaciones sexuales después de tener a Jesús con su esposo y tuvo otros hijos. Porque eso es lo que hacen una pareja que teman a Dios y que son creyentes, y es normal y es bueno y es puro y es agradable y es un don y un regalo de Dios tener intimidad en un matrimonio cristiano.
Entonces, o en el caso de ellos, hasta el momento, judío. Entonces eran medio hermanos con Jesús porque no compartía el mismo papá. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Su padre era Dios de alguna manera milagrosa. Nunca ha pasado antes y nunca va a pasar en el futuro. Esto fue algo muy único y precioso. Pero tenía mamá, tenía un padre terrenal, que fue el carpintero José, y tuvo hermanos, por lo menos 4 y tal vez más. Santiago, que es el autor del libro de Santiago en el Nuevo Testamento, y Judas, o Judá también se llamaba, en el hebreo es el mismo nombre, significa lo mismo, y Simón. Entonces, Judas, el autor de este libro que estamos estudiando ahora, y el medio hermano de Jesús, se identifica con Santiago. Santiago, porque dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Primero se identifica con Jesucristo y luego, pero ¿cómo? No como hermano, sino como siervo. Como siervo. Y la palabra siervo de Jesucristo es la palabra esclavo. Cuando decimos siervo es como, qué lindo siervo para servir. Okay. No, esto fue esclavo. Imagínense llamando a Daniel, imagínense llamando a su hermano David, Señor, y como Señor significa dueño, o yo soy esclavo de David. Imagínense, imagínense. Pero eso es lo que está diciendo Judas. Soy esclavo de mi hermano mayor, porque no es un hombre corriente y normal. Y soy hermano de Santiago. Esto es interesante. Si fuera yo diría, ¿recuerda a Jesús que se levantó de la muerte? Él es mi medio hermano, así que ponga atención. Pero no, él dice, soy esclavo de Jesús y soy hermano de Santiago. Santiago y Judas no siempre fueron discípulos de Jesús, no siempre fueron creyentes. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, la Biblia dice, algún tiempo ¿después de qué? Después de hacer milagros, después de echar demonios, después de cumplir muchas profecías, vivir públicamente ante la gente, porque está en el capítulo 7 de Juan, dice, o sea, él venía haciendo milagros. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea, cerca de Capernaum, donde él creció. No tenía ningún interés de ir a Judea. Judea está en el sur, Galilea está en el norte. No recuerdo cuántos kilómetros, pero es como 100 o más. Es largo la caminata. En aquellos entonces el viaje, una distancia notable. Pero él no tenía interés de ir a Judea, porque en Judea está Jerusalén. Y en Jerusalén están todos los líderes religiosos de los judíos, los fariseos, el Sanhedrin, el concilio de los líderes judíos, etc. Él no tenía interés de ir allá. ¿Por qué? Porque ahí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. En el capítulo 7 de Juan, el punto es el tiempo correcto de Dios de revelar el Mesías. El tiempo es importante. Recuerda, varias veces Jesús dijo, no es mi tiempo todavía. No es mi tiempo. O él hizo un milagro y dijo, no diga a nadie. ¿Verdad? O un demonio dijo, esto es el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, cállese. ¿Verdad? No es mejor vocero para el Hijo de Dios, un demonio. No es el momento. Muchas cosas tenía que
alinearse para revelar su identidad. No tenemos tiempo para entrar en eso, pero es interesante. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces no era el momento de ir a Jerusalén. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de las enramadas o tabernáculos. Así que los hermanos, o sea, ese es el contexto. Jesús no quiso ir a Jerusalén porque buscaba matarlo. Juan lo dice para un propósito. Lo dice al propósito. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, las palabras así que están ahí porque están conectados con lo que él recién dijo. ¿Ok? Así que entonces, por eso, los hermanos le dijeron, deberías salir de aquí a ir a Judea. ¿Qué quisieron hacer con Jesús en Judea? Matarlo. Y los hermanos sabían. Y Juan está dándonos a saber, dejándonos saber también. Para que tus discípulos vean las obras que realizas. Los hermanos no están incluyéndose en el grupo de tus discípulos, sino ellos hubieran dicho nosotros, pero dijeron tus discípulos. Vean las obras que realizan. Los discípulos de Jesús estaban ya viendo sus obras que realizaba Jesús. Sí, solo lea los primeros 6 capítulos de Juan. Estaban presentes. Entonces ellos estos son palabras de personas escépticas, no creyentes. ¿Ok? Porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto. Eso es una mentira. Jesús estaban haciendo solo lea Juan. No, estaban realizando milagros en plena vía pública. Entonces esto no es cierto, lo que ellos estaban diciendo, sus hermanos. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Wow. Están diciendo sarcásticamente, escépticamente, diciendo, vaya a Jerusalén. A ver, si usted es algo grande aquí en Galilea, vaya y intenta hacer esas cosas en Jerusalén, a ver qué pasa. Porque allá te van a matar. Sus hermanos querían enviarlo a su muerte. Interesante. ¿Por qué? Juan nos dice, porque no creían. Santiago, Judas no eran creyentes en ese momento. De hecho, interesante que me hizo recordar de José en el Antiguo Testamento. José, que tenía los sueños, que los otros hermanos iban a adorarlo de alguna manera, e inclinarse ante él. Y ellos dijeron, ¿y usted quién cree que es? Y lo vendieron a los egipcios. ¿Recuerda que andaba pasando como un esclavo? Y se fue a Egipto. En la mente de los hermanos pensaban, se va a morir allá. Dijeron de hecho a su padre la mentira. José se había muerto. Chao. Pero Dios en su gran plan y soberanía mandó a José a Egipto para salvar a sus hermanos. Es parecido lo que está pasando en Juan capítulo 7. Los hermanos están tratando de deshacerse de su hermano, pero a través de él Dios iba a salvarlos. En Marcos capítulo 3, la Biblia dice, hablando de la familia de Jesús, luego entró en una casa, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podría comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, la palabra es familia cercana, mamá, papá, hermanos, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí.
pobrecito. Está hablando loqueras, está diciendo cosas raras. Pobrecito, está muerto. Está loco, perdón, está loco. Y ellos fueron a hacerse cargo de él. Porque en esos entonces fue la responsabilidad de la familia, de una familia judía, de no dejar que su familia, que si alguien tuvo problemas mentales, de andar por las calles, porque es peligro. Entonces ellos fueron a, venga para acá. Disculpe, perdón, es que, ¿verdad? Ellos no creían. Judas escribió: soy hermano de Santiago y esclavo de Jesús. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo el gran cambio en Santiago y Judas? ¿Sabe? La tradición oral, y luego fue escrita, de cómo se murieron Santiago y Judas, fue que ellos los líderes religiosos empujaban a Santiago, que escribió el libro de Santiago en sus Biblias, del punto más alto de Jerusalén. Fue el pastor de las iglesias de Jerusalén, Santiago, y se cayó. Y ellos bajaron y el hombre no estaba muerto, no podrían matarlo. Y ellos, Judas y Santiago, fueron golpeados hasta la muerte con garrotes en la calle por su fe. Solamente tenía que decir: no hemos visto a Jesús en su cuerpo resucitado. Fue un gran invento para salvar la vida. Nada más tenía que decir eso, negar a Jesús y listo, pueden vivir una vida tranquila. Pero ellos vieron a Jesús en su cuerpo resucitado. Y esto es lo que cambió su vida. Y al final murieron como mártires de la fe. Y llamaron a Jesús su dueño y lo sirvieron como sus esclavos. Nadie es demasiado privilegiado para no tener la necesidad de convertirse. Hasta María y José tuvieron que arrepentirse de su pecado y poner su fe en Jesús como Señor y Salvador. Nadie es demasiado bueno para eso. Judas está en una categoría de cartas llamada cartas generales. Hay 7, porque son cartas en el Nuevo Testamento no dirigido a ninguna persona o ninguna congregación o lugar geográfico específico. Entonces son conocidos como cartas generales. Hay como primero, segundo, tercero de Juan, Santiago y Pedro, 1 y 2 de Pedro. Entonces es una carta general. Podemos poner ahí a la iglesia radical Jacob o la iglesia en Costa Rica. Pero está dirigido a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Tal vez los primeros lectores de esta carta fue una sola congregación o tal vez fue varias congregaciones. No sabemos, pero los que recibieron la carta tal como hoy, ustedes están recibiéndolo como los llamados, los amados y los guardados para Jesucristo. Los llamados, eso es una frase que es más que una invitación. Esto es más que una invitación. Esperando abordar el avión en Fort Lauderdale ayer, había un anuncio de uno de los obreros de JetBlue. Dijeron: por favor, Carlos Menéndez, repórtase al mostrador de JetBlue para revisar sus documentos. Normal, ¿verdad? Normal, eso pasa. Luego, pasó unos 2-3 minutos. Carlos Menéndez, por favor, pasajero de JetBlue, vuelo no sé cuánto.
en destino a San José, Costa Rica. Preséntase, por favor, a los oficiales de JetBlue. Gracias. Pasó 2-3 minutos. Por favor, Carlos Menéndez, preséntase. Y yo, bro, ¿dónde está Carlos? Por favor, preséntase al mostrador de JetBlue para que podamos irnos ya, ¿verdad? 4 veces llamaron a este señor. Estaba sentado a la par mío. Y él, perdón, es que está me llamando a mí. Y yo, ¿usted se llama Carlos Méndez? Bueno, sí, está llamándote. Viven a la par suya esa gente. 4 veces llamaron. Es como un llamado y tenemos que poner atención. 1 Corintios 1, 23 y 24 dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este es el Evangelio, Pablo está hablando, este mensaje, Cristo crucificado, es motivo de tropiezo para los judíos. Los judíos pensaban que uno podría tener favor delante de Dios por su etnicidad o por su religiosidad. Para ellos fue tropiezo, porque el Evangelio dice, no se puede, no es así, no es así. No necesitamos una religión, necesitamos redención, porque todos somos pecadores y necesitamos que alguien pague el precio del pecado en nuestro lugar, porque no tenemos con qué pagar siendo pecadores. Entonces, y es locura para los judíos, tropiezo para los judíos, y es locura para los no judíos, no judíos. Los gentiles, es locura para ellos porque son paganos. Son como, ¿para qué? No importa, haga lo que te da la gana, ¿verdad? 2 maneras diferentes de ver el Evangelio. Pero para los que Dios ha llamado, ¿cómo es el Evangelio para nosotros? Sean judíos o no judíos, porque hay personas que han puesto su fe en el Evangelio que son judíos y que no son judíos como nosotros. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Wow, para nosotros es precioso. Es un llamado distinto para nosotros. Es como el llamado del despertador de su teléfono en la mañana. Es como impreciso, es como distante en el inicio, ¿verdad? Y uno está dormiditico, ¿verdad? Y uno empieza a escuchar, ¿qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estamos? ¿Qué hora es? Oh, mi teléfono, perdón, como el hombre sentado a la par mío en el aeropuerto, es como distante, impreciso, como, ¿para quién es el llamado? Oh, está llamando a mí. Así es el llamado de Dios en nuestra vida, en su vida. Y así es como fue para los que hemos respondido al llamado. Dios estaba llamándonos por mucho tiempo. ¿Y qué hicimos? Algunos se fueron en la otra dirección. Así fui yo. No, es mi nombre, lo escucho claramente. No, gracias. Me voy por aquí. ¿Y sabes lo que encontré por aquí? Nada. Y volví porque Dios siguió llamando. Somos los llamados y somos los amados. Amados por Dios. Y aquí dice en Dios. Llamados en Dios Padre. Amados en Dios. 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Es una emoción que a veces sentimos y a veces no. No dice eso. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Recuerda ese llamado? Ni estaba poniendo atención a Dios. Yo tampoco. No es que nosotros hemos buscado de Dios. No es que hemos amado a Dios, sino en que Él nos amó y
envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él mandó su Hijo en una misión de rescate para mostrar su amor y pagar el precio de nuestro pecado en la cruz, la muerte y resucitar. Juan 14:23 dice, el que me ama, ese es Jesús hablando. Jesús dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Esto indica una convivencia. Esto indica una relación. Esto indica vivir juntos. Somos amados por Dios. La Biblia nos compara con ovejas. Y en Isaías 53, que es una profecía, hablando del Mesías, Jesús, dice, todos andábamos perdidos y no escuchando, ¿verdad? Perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Y luego Jesús explicó que Él es el buen pastor, que llama a las ovejas y que da su vida por las ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y ellas me siguen. O sea, eventualmente los que son míos van a responder a mi llamado. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos me siguen. Yo les doy vida eterna. Jesús es el único que nos puede dar vida eterna. No podemos ganar la vida eterna. Y no podemos perder la vida eterna si realmente la tenemos. Porque así se llama, por eso se llama vida eterna. Y no vida medio tiempo. Vida si se portas bien. Vida temporal. No, es vida eterna. Es para siempre. Vida eterna. Y luego, como si eso no fuera suficiente, Jesús siga dándonos seguridad y certeza de nuestra salvación y la vida eterna. Y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y ¿usted cree que su mano es fuerte? La mano de Dios dice, es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. 4 veces en esos versos Jesús está diciendo su salvación está segura. En Cristo su salvación es cierta. Son llamados en Cristo. Son amados en Dios Padre. Y dice la palabra, son guardados para Jesucristo. Guardados para Jesucristo, dice Judas. Verso 1, o tal vez 2. Así que usted y yo podemos descansar en la seguridad y certeza del amor interminable de Dios. ¿Sabe por qué? Escúchame. No es para ti. No es para ti. Dios te ama, pero no es para ti. ¿Para quién es? Guardados para Jesucristo. Dios nos salvó y Él nos ama en Dios el Padre y somos guardados para Jesucristo. ¿Ves que no depende de ti? Claro, tienes que poner su fe en el Evangelio, si no, no es salvo. Eso no aplica. Pero cuando pongamos su fe en el Evangelio, Dios te salva. Y ahora, ¿sabe qué? Su seguridad de salvación es cierta, es segura. Porque Dios no miente. Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios cumple sus pactos. Porque Dios es fiel, aun cuando nosotros no somos fieles. Somos guardados para Jesucristo.
Esto significa que todo el amor que el Padre tiene para el Hijo ha sido puesto sobre usted por amor de su nombre. Usted está guardado por amor de su nombre, y esto significa que Él nunca te va a abandonar. Si usted está en Cristo, usted está guardado para Jesucristo. Estamos protegidos, guardados y seguros, cuidados por Jesucristo, para Jesucristo. Te está guardando para sí mismo. Me encanta la ilustración de cuando un novio pide la mano en matrimonio a la novia, ¿verdad? Estoy guardándote para mí, solo para mí. Así es lo que Dios hizo con su iglesia, nosotros, seguro. Y la Biblia habla mucho del poder preservador de Dios. Escucha esto de Judas, verso 6, dice: a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados o guardados en oscuridad para el juicio del gran día. No todos los demonios están sueltos aquí en el mundo haciendo cosas terribles. Algunos están ya encarcelados, guardados perpetuamente. ¿Recuerda cuando Jesús echó los demonios de dos hombres y los demonios gritaban: por favor, no nos manden al abismo? Por favor, ahí no. Mándanos en estos cerdos que están ahí. Al abismo no, porque ahí en el abismo hay algunos bichos malos ahí. Algunos van a ser soltados en los últimos días, tiene que verlo en Apocalipsis, pero van a cumplir los propósitos de Dios. Y luego van a ser consignados para siempre en el abismo, el infierno. O sea, el poder preservador de Dios funciona para Jesucristo o para el infierno. Porque Dios es Dios de autoridad y poder. Y cumple sus promesas. Y su poder preservador es algo muy real. Entonces, Judas 24, al final de esta carta, dice: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Dios es el Dios que guarda. Sus brazos son fuertes. Jesús oró por sus discípulos en Juan 17. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba. En otras palabras, los guardé, hablando de los discípulos, mediante el nombre que me diste. ¿Qué nombre el Padre dio a su Hijo? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvaciones de Jehová. Obvio, él va a proteger a los discípulos y cuidar a los discípulos y guardar a los discípulos, porque tiene que ver con su naturaleza de ser salvador. Un salvador que cumple su misión, salva, guarda, protege. Y ninguno se perdió sino aquel que eligió perderse. Está hablando de otro Judas, Iscariote. ¿Y por qué? A fin de que se cumpliera la escritura. ¿Cuál escritura? La profecía en Zacarías, que dice que Jesús iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Dios es soberano. Usted puede estar seguro de eso. Dios es fiel y cumple sus promesas. En Cristo son llamados, amados, guardados para Jesucristo. Recuerda
en la Biblia siempre habla de nuestra identidad en Dios y luego la actividad para Dios. Judas es igual. Judas está hablando de su propia identidad, esclavo de Jesucristo, y luego está hablando a la iglesia, la identidad de la iglesia, llamados, amados, guardados para Jesucristo, y él se incluye también en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que viene de hoy en 8, lo que viene es un problema en la iglesia que ellos van a tener que enfrentar. Y para poder enfrentar el problema que esta iglesia tenía y que todas las iglesias eventualmente tienen, que predica el evangelio, para poder enfrentarlo tenemos que saber y entender nuestra identidad en Cristo, primero. Entonces, porque tal vez ellos iban a ganar a los falsos maestros que se habían infiltrado la iglesia, eso fue el problema. Entonces ellos, a lo mejor las personas que estaban enseñando mal en la iglesia, a lo mejor ellos iban a arrepentirse de su pecado y convertirse. Pero hay que saber cómo enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, Judas utiliza lo que es tríadas. Tríadas son palabras de 3 que son interrelacionadas para dar ritmo, para dar memorabilidad, para hacerlo fácil de recordar el texto, llamados, amados, guardados. Y luego dice, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Varias veces en esa carta vamos a ver Judas usando 3 cosas, 3 ilustraciones o 3 palabras parecidas o 3 palabras relacionadas o vinculadas de alguna manera. Entonces, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. ¿Sabe qué? Una persona legalista creen que no necesitan misericordia porque no hace nada malo. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de alguien que empezó su vida como un hombre muy sumamente legalista, religiosa, y terminó entendiendo la misericordia y la gracia de Dios. Mira este versículo de 1 de Timoteo. Pablo dijo, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. Wow. Pablo entendió que necesitaba la misericordia de Dios. Recuerda que Pablo empezó como un líder religioso de los judíos, un fariseo, como la policía religiosa de aquellos entonces. Entonces Pablo dice, fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Hay algunas personas tal vez aquí que piensan, man, yo soy demasiado pecador para Dios. Paz, usted no entiende quién soy yo, qué ha hecho, y con quién, y cuántas veces, y a dónde. Vea, Paz, esto no es para mí. Bro, tal vez usted está pensando muy alto de su pecado. Vaya a estudiar la vida del apóstol Pablo. Él fue un asesinato de cristianos. Fue perseguidor de la iglesia. Los primeros cristianos tenían miedo de él. Salía arrancando cuando vio a Pablo llegar, cuando era llamado Saulo, perseguidor de la iglesia. No sé si no sé si usted ha entrado en unas iglesias locales de Jacob y estrangularon y apedrearon a algunos de los hermanos de él. No sé si usted ha hecho eso. Pero él que escribió esto aquí, lo hizo. Por eso él dice, yo me sirvo como ejemplo de la misericordia de Dios. Si Dios puede mostrar su misericordia a mí, créame, Él puede mostrar su misericordia a cualquiera. Que creyendo en Él, no es, bueno, si termino como haciendo
Si nunca pierdo la iglesia, o si memoriza 3 libros de la Biblia, o si dona tanto dinero a la iglesia, o si no falla un domingo, o no sé qué. Si hago más buenas obras que las malas obras que ha hecho, tal vez Dios va a mostrar su misericordia. No es por... Creyendo en Él, ¿qué dice? Creyendo en Él recibirán la vida eterna. Es por fe, no es por obras. Por eso se llama misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que tan ricamente merecemos. La gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Es favor inmerecido. Eso es lo que es la gracia. Entonces, Dios nos mostró gracia en Cristo, en su pago por nuestro pecado en la cruz, que hizo paz entre nosotros y Dios el Padre. Por eso Pablo dice que misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Paz, dice la Biblia, paz con Z. Dice Isaías 26, tú guardarás en completa paz a aquello cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Colosenses 1:20 dice, por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo. Esto incluye todas. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. De hoy en 14, creo, vamos a escuchar una canción de los que los niños están aprendiendo en el Ministerio de Niños, que habla de la preciosa sangre de Jesús. Es preciosa para nosotros. Fue doloroso para Jesús, pero para nosotros es precioso, porque mediante la sangre que derramó en la cruz fuimos reconciliados con Dios. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón, dice la Biblia. Él dio su sangre, su vida por nosotros. Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego Efesios, Pablo dice, porque Cristo es nuestra paz, que la misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amor, te he amado con un amor eterno, dice la Biblia en Jeremías. Ve ese versículo de Tito 3. Versos 4 al 6, dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, imagínense 2 trenes, no sé, enfrentándose, chocando, ¿verdad? Cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, nueva vida, y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros. Me encantaría derramar sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En estos versículos está mencionada la Trinidad involucrada en nuestra salvación. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, derramando como una catarata, más que suficiente, abundantemente por medio de Jesucristo. Ok. Yo no soy muy bueno con la matemática. Para los que me conocen, saben, pésimo con números. ¿Sabe quién no es? ¿Sabe quién es muy bueno con la matemática? Dios. Dios es el gran multiplicador. Dios podría hacer 2 tipos diferentes de frutas. ¿Has pensado en eso?
O tal vez blanco y negro. Todos los colores, no existe solo blanco y negro. Dios podría hacer algún tipo de styrofoam o no sé, una piedra suave que podamos comer para nutrirnos, pero no lo hizo. ¿Cuántas frutas hay en el mundo? No sé. ¿Cuántos colores hay? Bueno, no estoy seguro porque hay como varias variedades de colores. ¿Cuántos árboles hay? No sé, hay muchas. No sé, muchos ejemplos. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántos animales hay? Dios es el gran multiplicador. ¿Cuánto es? Dios es infinito. Eso quiere decir que no tiene principio, no tiene fin. Nosotros no entendemos eso porque vivimos en esa dimensión. Entonces es como hablándonos de algo que no entendemos. Pero solamente porque no lo entendemos no significa que no es cierto. Pero ¿cuánto es infinito multiplicado por el infinito? No sé, pero es un número infinito, definitivamente. ¿Por qué? Dice, Dios es el gran multiplicador. ¿Sabe por qué Dios nos ha dado tanta misericordia, paz y amor multiplicado por el infinito? ¿Sabe por qué? Porque la necesitamos, número uno. Número dos, para tener suficiente para poder compartir. Hay mucha gente que necesita saber del amor, de la misericordia y de la paz que hay en Dios. Tenemos suficiente para compartir. Suficiente. ¿Por qué Judas escribió esta carta? ¿Cuál es el propósito de la carta? Se encuentra en el versículo 3. Amados por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, lo que ellos tenían en común, la salvación, ¿verdad? Judas quería escribir sobre la salvación, pero surgió una emergencia y Judas tuvo que cambiar la idea, su plan y escribir otra cosa. Y dice, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, a los creyentes. Él iba a escribir sobre la salvación, pero él vio una necesidad urgente. Y Judas dijo, suave, tenemos que cambiar eso y vamos a escribir esto porque hay que luchar por la fe. ¿Y por qué? Ese es el nombre de la serie de sermones, luchar por la fe, porque es el propósito de Judas para escribir. Dice, versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Recuerda que ese es medio hermano de Jesús hablando aquí. Wow, esa es la razón por la cual Judas escribió esta carta. Yo paso mucho tiempo en los aeropuertos y entonces van a tener que escuchar muchas ilustraciones e historias de aeropuertos, porque sinceramente estoy en la iglesia o en mi caso en el gimnasio o en el aeropuerto en estos días. Y a veces pescando, pero sí, me van a encontrar en estos 4 lugares definitivamente. Entonces, en los aeropuertos yo veo escrito y escucho frases como si ve algo, diga algo. Esté alerta. También escuché un anuncio en el avión. Si ve comportamientos sospechosos o si escucha cosas inapropiadas, por favor, avisa a la oficial de seguridad más cercana. ¿Por qué? Para que nadie que busque hacer daño se infiltre sin ser notado donde no debe estar para hacer cosas que no debe estar haciendo. Eso es precisamente
la terminología o palabras utilizadas aquí en este versículo. Se han infiltrado unos hombres encubiertamente como terroristas de defensa que buscan hacer daño y confusión y caos en la iglesia. Judas no está hablando de una amenaza exterior de la iglesia. Históricamente, la iglesia ha hecho muy bien recibiendo y cómo liderar con ataques exteriores. Pero un ataque más peligroso es un ataque de infiltrados de dentro de la iglesia. Un ataque interno. Estos infiltrados tenían en sus corazones un colapso de convicción. En otras palabras, no estaban tomando en serio la palabra de Dios. Han convertido la gracia de Dios en libertinaje. En otras palabras, como Dios es lleno de gracia y Él te va a perdonar, puedes vivir como usted le da la gana. Han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Eso es un gran problema en la iglesia hoy en día. No sé si has dado cuenta. He escuchado a muchas personas que han ido de la iglesia radical, han ido a vivir en San José o en otros lados del mundo. Muchas personas se van de Jacob y viven en otros países. Y me han escrito, Paz, ayúdame a encontrar una iglesia donde estoy. Porque vieras, hemos visitado iglesias y son iglesias locas o iglesias que suena más como una charla de psicología o una charla de autoayuda y no predican la palabra. No entendemos lo que está pasando en el culto. Necesitamos la palabra. Entonces yo busco, mándame ¿dónde está? ¿Qué ciudad? ¿Dónde está? Yo empiezo a buscar iglesias que predican la palabra. Entonces hay iglesias hoy en día que ordenan homosexuales como pastores principales de la iglesia, que viven abiertamente en su estilo de vida, en su pecado. Esto no está bien. Eso no está bien, porque no están tomando en serio la palabra de Dios. Y recuerda, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de Dios. Y entonces, fundamentalmente, esto es como vamos a dar aplicación a todo esto para hoy y cerrar con este pensamiento. Fundamentalmente o básicamente, casi todos los problemas en la iglesia, históricamente y actualmente, viene de cómo entendemos la gracia de Dios. Eso fue el problema que Judas menciona. El problema de cómo entendemos la gracia de Dios. Hay dos direcciones, para llamarlos así, en donde las iglesias empiezan a ir en cuanto a la gracia de Dios, y las dos direcciones son equivocadas. La primera dirección es la gracia de Dios es algo que se puede ganar. Suena ridículo porque la gracia significa favor inmerecido. Pero hay iglesias que enseñan de alguna manera la modificación de nuestros comportamientos para la razón de ganar de alguna manera el favor o amor de Dios, de alguna manera, ¿verdad? Esa es una dirección equivocada, no podemos ganarlo. La otra dirección, que es una dirección opuesta, pero igual sigue siendo equivocada, es tomar la gracia de Dios a la ligera y decir, bueno, como si Dios me va a perdonar, entonces yo puedo vivir como yo quiero. Las dos direcciones se alejan de la gracia que enseña la palabra. Entonces, o como la gracia de Dios es algún tipo de permiso o licencia para seguir en nuestro pecado. No es. ¿Cuál es la manera bíblica? ¿Cuál es la manera correcta de responder a la gracia de Dios?
Piensa del apóstol Pablo. Piensa de todos los apóstoles y los primeros discípulos. La gracia de Dios, responder correctamente a la gracia de Dios es responder primeramente recibiéndola. Solo recíbelo. Recíbelo. Ponga su fe en el Evangelio. Recibe el don de la salvación gratuitamente. Jesús pagó por ti. Él pagó el precio que usted y yo nunca jamás podríamos pagar. Yo sé que no te merece, yo tampoco. Bienvenidos al club, nadie. Comparado con la santidad de Dios, todos somos pecadores y ocupamos ser convertidos y arrepentirnos de nuestro pecado y ser perdonados por Dios. Poner su fe en el Evangelio es recibir la gracia de Dios, porque no hay otro Evangelio. Es la gracia de Dios. Y número 2, responda en adoración. Responda en adoración. Adoración no es simplemente una canción. Qué fácil sería si la adoración solo fuera una canción. Pero la adoración es un estilo de vida. Es decir, ya no soy el dueño de mi vida. No soy yo que mando mi vida. Como dice Judas, Él es mi Señor soberano, Dios, y yo soy su esclavo. Debo mi vida a Él porque Él dio su vida por mí. Y está preparando una eternidad para mí. Él es mi Padre Celestial. Entonces yo ahora vivo para Él, no para mí. Es responder con fidelidad. No siendo perfecto, sino creciendo en la gracia. Luchando por la fe. Reconociendo las amenazas que vienen en contra de la gracia de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Prestar atención a las advertencias. Así es como respondemos correctamente a la gracia de Dios, con adoración, con obediencia. Esto es una lucha contra mentira y una lucha para la verdad. La verdad que fue dada por Dios en su palabra, como dice Judas, una sola vez. No hay que añadir nada al Evangelio y no hay que quitar nada del Evangelio. Yo te invito hoy de poner su fe en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Es por gracia. Y si has puesto su fe en Cristo Jesús, sigue adorándole, sigue dándole gracia. Mi hermano, mi hermana, usted es llamada por Dios y amado por Dios y guardada para Dios. Nosotros hemos celebrado esta semana pasada la vida de uno de los nuestros aquí de la Iglesia Radical, que ya nos adelantó. Está en el cielo hoy. Hace 2-3 semanas atrás estaba sentado en estas sillas. Nuestro hermano don Germán. Anoche recibí que yo perdí un tío, un tronco de un hombre, llamaba Truman, mi tío Truman, un hombre de Dios, grande, campesino, fuerte, vivió hasta los 94 años. Está en el cielo hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo guardó para Jesucristo. Hermanos, yo los animo hoy, disfrútalo. Sea buen administrador de eso. Disfruta eso. Usted y yo vamos para el cielo. ¿Has visto las noticias recientemente? Este mundo está tan loco. Este no es nuestro lugar.
pronto estaremos en casa. Padre Celestial, Señor, gracias por su evangelio que nos da la certeza de nuestra salvación, de la vida eterna. Que ya que hemos puesto nuestra fe en ti, ya todo depende de ti, Señor, todo depende de ti. Has logrado redención en la cruz. Has vencido la muerte en su resurrección. Has ido a preparar un lugar para nosotros. Pronto volverás o estaríamos en su presencia. Y estamos deseando estar contigo, estar en casa, al fin. Te amamos, Señor, porque nos ha amado primero. Respondemos a ti, Señor, en adoración, con nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en el colegio, en la universidad, en nuestros trabajos, en la iglesia, en la calle. Respondemos, Señor, ofreciéndote lo que realmente no es nuestra. Simplemente estamos devolviendo a ti lo que pertenece a ti, porque nos ha creado y nos ha comprado. Así que simplemente queremos decirte que te amamos. Ayúdanos de vivir en obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Todo pertenece a ti, Señor. Te amamos y confiamos en ti porque cumples tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.